internacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 31 de agosto del año 2005 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF y Canal 19 de Aster. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y hoy, como de costumbre, les recordaremos a los señores miembros de Indotel que están pendientes de dictar fallo con relación a la propiedad legal del Canal 19 UHF. Para eso están. Los comentarios nuestros tienen que girar lógicamente alrededor del desastre que se ha producido en los Estados Unidos, en la costa del Golfo, en ocasión del impacto del huracán Katrina, que llegó a tener una clasificación 5, que es la clasificación más poderosa de todos los huracanes. Fue bajando después, pero ya había hecho el daño que se ve en casi todas las fotografías. Nueva Orleans está totalmente inundada, hay muchas casas destruidas, hay imágenes de destrucción. Las entrevistas que vemos en la televisión realmente son impresionantes y conmovedoras. Hay familias que todavía no saben de sus seres queridos. Lo que uno se pregunta, uno ve por ejemplo aquí los titulares: huracán causa 100 muertos, se evalúan daños, y hay una foto en el Listín Diario donde se ve Nueva Orleans totalmente inundado. Dice, Katrina inunda Nueva Orleans. Lo que se ve ahí se manifiesta para quienes tenemos la disciplina de la planificación. Es esa situación absurda que se está dando en los Estados Unidos, de siendo la sociedad que tiene a sus alcances, a sus manos, la tecnología más avanzada del mundo en todas las vertientes. Sin embargo, no está haciendo uso del recurso esencial de una sociedad organizada, que es la planificación. El efecto de un meteoro, en este caso un huracán, aunque no llega a la intensidad que alcanzó Katrina, era totalmente previsible en esa costa. Es una costa que todos los años recibe el embate de varios huracanes. Y uno se pregunta, ¿cómo es que los planificadores, si es que existen, de la ciudad de Nueva Orleans y del propio gobierno de los Estados Unidos y del Estado, pusieron una ciudad a expensas de unos diques que han cedido, con una cota, es decir, el nivel de terreno de Nueva Orleans, 6 pies bajo el nivel de agua? Es decir, que cuando esos diques rompieron, aquello se ha inundado, y es lo que se aprecia en todas las fotografías. Entonces, escuchábamos el testimonio de las autoridades. 80% de Nueva Orleans está inundado. Hay el riesgo de otro meteoro. Es decir, que si agarra ahora, y Dios quiera que no, otro huracán para el Golfo, ¿qué va a pasar en esa ciudad después de los daños que ya ha sufrido? Hay 80.000 personas atrapadas en el casco céntrico de la ciudad, que hay que irlas a rescatar. Las autoridades están pidiéndole angustiosamente al presidente de los Estados Unidos que envíe todos los recursos que están a su alcance dentro de lo que son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para ir en ayuda de esas 80.000 personas que corren un riesgo muy alto
porque el nivel de agua en Nueva Orleans está subiendo todavía. Está atrapado entre el Mississippi, que baja el agua que cae, aguas arriba con las lluvias, y está atrapado con el nivel del mar que desborda el dique que se rompió. Entonces están tratando de cerrar las brechas, son varias del dique, con grandes bloques de hormigón, pero están pidiendo que se vuelque ahí toda la capacidad logística de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para ir a conjugar los daños de la infraestructura y también para ir a rescatar a los que todavía están corriendo riesgo en los sitios donde se encuentran. Debo decir que ayer observábamos las operaciones de rescate con un helicóptero que sacaba de los techos donde estaban refugiados las familias huyendo de la inundación, uno a uno. Y nosotros nos preguntábamos, pero ¿por qué no traen barcazas? Las mismas barcazas que se utilizaron para la invasión de Normandía, allá en Europa. Esas barcazas de donde descargan cientos de soldados en un momento que llegan a una playa. Esas son las barcazas que se debieron utilizar ahí, para ir techo por techo a rescatar a esa gente en lugar de ir con un helicóptero, sacándolo uno a uno, con la necesaria parsimonia que eso exige, porque de lo contrario hay que correr el riesgo de que se le caiga el rescatado desde allá arriba. Entonces allá hay cosas que lo primero que muestran es que no hubo planificación de contingencia frente a un evento de esta naturaleza y de esta magnitud. Y la cosa va más lejos. Como profesional de la arquitectura y el urbanismo y la ingeniería que somos, hace mucho tiempo que hacemos la pregunta, ¿por qué se construye en madera en los Estados Unidos? ¿Por qué no se construye con hormigón? No es porque le falte el material, le falte el cemento, le falte con qué fabricar el cemento o hacer los bloques. De seguro que si se disponen a ello le va a sobrar con qué hacerlo. El problema parece estar escondido dentro de los juegos de intereses en donde la industria maderera tiene un enorme poder político en los Estados Unidos y todas las residencias, es decir, todos los barrios residenciales, pero aún así, más allá, edificaciones de tipo comercial se construyen con madera. Yo he visto en las imágenes de la televisión norteamericana cómo en comunidades donde han sido afectadas por tornados, y por cierto que ese es uno de los riesgos que he escuchado en la televisión norteamericana que todavía existe para la zona, encima de todos los daños que han sufrido, también hay riesgo de tornado. Pues bien, yo he visto un tornado meterse por en medio de una de esas pequeñas comunidades norteamericanas y agarrar un centro comercial medio a medio, y lo que salen de ahí son pedacitos de madera que parecen palillos de fósforo, porque cuando el tornado agarra eso tiene una fuerza increíble y agarra esas estructuras de madera que uno cree realmente que serían por lo menos metálicas, y son de madera, aún los locales comerciales. Algo está pasando que tiene que ser revisado muy profundamente en la sociedad norteamericana, con esas distorsiones que uno a simple vista percibe, no solamente en el caso de la industria de la construcción, sino en otras vertientes como el asunto de la ecología y el problema de los escapes, con el consumo de combustible contaminante, etcétera, etcétera. Pero volviendo al punto de la construcción, esa falla del uso de la madera la hemos observado no solamente en las zonas donde es frecuente el impacto de huracanes, sino también en las zonas como California, donde lo que es frecuente son los fuegos forestales. Y hemos visto desaparecer unidades completas vecinales, es decir, conjuntos de vivienda en lo alto de una colina donde el fuego ha llegado y se ha llevado todo lo que había ahí, porque aunque a simple vista pareciera que las construcciones
eran de mampostería, porque eso se utiliza para hacer aparentar que una construcción es hasta de ladrillos o de concreto, y resulta que es de madera con una especie de cataplasma que se le pone por fuera, y realmente cuando llega el fuego lo único que deja en pie son las tuberías que, de acuerdo a las normas sanitarias norteamericanas, son de metal. Y entonces usted ve aquellos tubos parados así, y las losas de cimentación, de hormigón, y todo lo demás desaparece porque es de madera. Entonces es una contradicción la que viviente y reiterada la que vemos en ese conflicto entre el interés general de la población norteamericana y esa insistencia de construir con una tecnología que no le protege. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, volviendo al tema del desastre que produjo Katrina en Nueva Orleans, que nosotros tenemos que aprender lecciones de ahí. Para mañana tenemos invitado al ingeniero Julio Santos Callado, doctor ingeniero especializado en cuestiones hidráulicas, para que nos hable un poco de ese problema que sucedió ahí en Nueva Orleans. Nos hable de el comportamiento. Ya incluso en algunas entrevistas hemos escuchado hablar de tsunami. En realidad técnicamente no es un tsunami, pero allí se produjo olas de 30 pies, según tengo entendido. Entonces ese oleaje entró por todas partes y ha destruido prácticamente todo. Pero eso indica que hay que usar la cabeza y hay que recurrir a la planificación, las zonas bajas inundables, y aquí en este país tenemos que hacerlo reiteradamente con lo que concierne a las cañadas, con lo que concierne a los ríos y las zonas de influencia de los ríos en su punto de más alto nivel, para después no tener que salir corriendo a estar desalojando a nadie para evitar que perezcan con alguna avenida de agua, un golpe de agua que baje de alguna presa. Entonces, para eso es la planificación. Y hay una planificación especializada para cuestiones de catástrofes, como por ejemplo, y visto ya a un nivel estratégico, no poner nunca una presa aguas arriba de una vía de agua de cierta magnitud, donde haya un asentamiento importante, o sea, una ciudad o una comunidad de habitantes, aguas abajo. Es decir, usted, si construye una presa aguas arriba, tiene la potencial catástrofe de que un día esa presa ceda y esa pared de agua baje por ahí, con todas las consecuencias que puede tener para la comunidad que esté asentada aguas abajo de esa presa. Todo eso es planificación. Bueno, para eso se usa la cabeza, ¿no? Y el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos. Pero bueno, mañana hablaremos con el doctor ingeniero Julio Santos Callado para ver cómo aprendemos algunas lecciones de este desastre, porque la República Dominicana está en la ruta de los huracanes y le rogamos todos los días a Dios que no nos toque. Pero cuando toca a otra comunidad no podemos menos que solidarizarnos con el dolor de quienes reciben el impacto de eso, porque nosotros lo hemos recibido. De todas formas, allá en este momento no hay agua potable en Nueva Orleans. Probablemente estarán 3 meses sin electricidad. No hay comunicaciones, no funcionan ni los celulares. Eso es una situación realmente muy penosa, pero indica también mucha imprevisión. Hay una plataforma de petróleo, de esas flotantes que están en el mar, que se destruyó por efecto del huracán, de Katrina. Pero ninguna empresa lo ha reclamado, la propiedad de la plataforma, probablemente porque le impactaría muy negativamente en la bolsa de valores. Mientras tanto, el petróleo supera por primera vez los $60 y el presidente Bush
decidió salir de sus ranchos donde estaba en vacaciones. Dice la prensa, Bush suspende vacaciones. Cada vez que se va de vacaciones se va un mes a su rancho de Texas. Hay algunas otras informaciones en la política regional y conciernen a la situación con Venezuela. Dice ahora la prensa, Estados Unidos está interesado en cooperar con Hugo Chávez. Y otra información dice que la integración centroamericana es una maraña de organismos. Eso sí es verdad. Ahí nosotros vamos a tener que admitir que todo eso, aquí dicen que incluso sirve para que se alojen ahí en esas instituciones gente sospechosa, ¿no? Lo que nosotros sí podemos decir es que ahí se alojan vagos. Y aquí tenemos buen ejemplo en la República Dominicana, porque tenemos diputados para el Parlamento Centroamericano que le pagamos en dólares. No sé si lo habrán suspendido, pero hasta el otro día estaban. ¿Qué Parlamento Centroamericano, señor? ¿Y dónde está eso en la Constitución Dominicana? Dice nuestra Constitución que nosotros pertenecemos al Parlamento Centroamericano. Eso tiene que estar en la Constitución. De lo contrario, ¿qué hace un representante supuestamente del Congreso Dominicano sentado en un Parlamento Centroamericano? Y mucho menos que le estemos pagando para que esté ahí sentado. ¿Haciendo qué? Bueno, dice ahora el reportaje que ahí se alojan muchísimas cosas raras en esos organismos, la enorme cantidad de organismos, esa maraña que dice el reportaje, que representa los distintos organismos de la integración centroamericana. Dice aquí, el mercado petrolero reacciona a la baja el anuncio de la entrada de la Reserva Petrolera Estratégica. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando exactamente de eso. El presidente Bush padre, frente a una situación muy parecida a la que ahora confronta a su hijo con la especulación bursátil, le dijo muy simplemente, si ustedes siguen especulando con el petróleo para subirlo, voy a tirar al mercado la Reserva Estratégica Petrolera, que son 700 millones de barriles. Ahora, el problema con los Estados Unidos en este momento es que hay un estrangulamiento de la capacidad de refinación. ¿Por qué? Bueno, porque se ha dejado que las empresas petroleras no invirtieran en las ampliaciones, exactamente lo que ha pasado en la República Dominicana. El convenio de creación de la refinería dominicana de petróleo estipula de una manera muy clara y taxativa que la Shell como órgano técnico estaba obligada y está obligada a orientar los pasos del Estado Dominicano, que es su socio, en la ampliación en términos cuantitativos y en términos tecnológicos, la actualización tecnológica de la refinería, que quiere decir que esa tecnología que se implantó en la época en que comenzó a operar en 1969, para procesar un crudo aligerado tenía que ser actualizado para que pueda procesar crudos pesados, porque son más baratos en el mercado y no es lo mismo traer un crudo ligero, mucho más caro, para llenar las necesidades del país, que traer un crudo pesado y extraer de ahí los distintos productos que nosotros necesitamos y con la calidad que necesitamos, que es un punto donde nosotros seguimos fallando, porque la Secretaría de Estado de Industria y Comercio es una secretaría que no sirve al pueblo dominicano, sino que sirve a los intereses del negocio petrolero. Por un lado, ocultando las informaciones que la ley les obliga a dar, cada vez que la secretaría fija precios semanales de los hidrocarburos, la ley 112.00 de hidrocarburos le obliga a decir toda la información desde el precio de origen FOB, en el sitio de origen, es decir, tienen que decir de dónde viene y cuánto cuesta esa unidad de barril en el sitio de donde se trae, para que todo el mundo sepa de dónde se trae, porque ahora mismo se acaba de dar una información reciente en los últimos días de que el país está contemplando traer petróleo de Canadá. Bueno, de Canadá, pero no nos queda más cerca el petróleo de Venezuela o el petróleo de Colombia, ¿verdad? O el que traemos, el gas que traemos de Trinidad Tobago, y el factor de transporte no pesa en el costo de los combustibles. Claro que pesa.
Lo que pasa es que en este país pasan muchas cosas raras mientras la Shell esté a cargo de la refinería dominicana de petróleo. Yo les puedo asegurar, porque tengo la documentación que lo prueba, que hemos traído petróleo de África, hemos traído petróleo de Noruega y del Mar del Norte, hemos traído petróleo de los lugares más insólitos, menos de donde teníamos que traer, que es dentro del contexto del Caribe y privilegiadamente con Venezuela, que nos otorga condiciones blandas en el pago de la factura petrolera. Entonces, ¿cómo alguien va a justificar que se pague al contado un petróleo en condiciones semejantes de precio al de Venezuela, cuando el de Venezuela tiene la posibilidad de ser pagado con facilidades que van escalonándose en función del monto total, en función del costo del barril de petróleo? Entonces esas son de las cosas que no se pueden seguir dejando como están. Los gobiernos van y vienen y dejan a la Shell ahí aposentada en la refinería, manejando la suerte de lo que es el suministro petrolero de la nación, no en función de las conveniencias de la nación dominicana, sino muchas veces en perjuicio de los propios intereses nacionales, que se reflejan a su vez en los intereses de los consumidores dominicanos, como sucede con el consumo del gas licuado de petróleo, que viene en una proporción de 80% propano, 20% butano, en lugar del 70-30% que ha estipulado Digenor para garantizar el poder calorífico necesario o calórico para su uso doméstico en las cocinas, o incluso cuando se utiliza en los vehículos, uso que nosotros condenamos y creemos que debe ser eliminado, sobre todo cuando el gobierno está exigiendo un esfuerzo para ahorrar combustible. Lo primero que debe ser eliminado es ese uso de combustibles en los vehículos, porque tiene primero un doble costo fiscal. Cuando se desplaza el uso de la gasolina hacia el GLP, deja de pagarse impuestos con la gasolina y hay que buscar dinero para subsidiar el GLP que utilizan los vehículos. Y el resultado final es que un vehículo dando vueltas en la ciudad quema en un día el suministro de un hogar modesto de un mes y medio. Si eso no es dilapidar el combustible, entonces no sabríamos lo que estamos diciendo. Y creemos que tenemos un poquito más de experiencia que mucha de la gente que está tomando decisiones, porque sirven a intereses. Nosotros le servimos al interés de nuestro país y de nuestros conciudadanos. De manera que nosotros estimamos que el gobierno debe tomar una acción decisiva en materia de el ahorro de la energía, en materia de la electricidad también, porque todo lo que se hace en el ámbito de los combustibles se refleja en el costo de la electricidad, porque la mayor parte de la energía eléctrica que nosotros tenemos en nuestro sistema proviene de quemar combustible. Y si se alteran o adulteran los precios de los combustibles, allá se disparan el precio de la tarifa. ¿Y eso a dónde creen ustedes que va? Pues al bolsillo de nosotros también. De todas maneras, vamos a terminar por el día de hoy y volvemos mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Fallananita. Hasta luego.